no sé si el computador o mi red, que Ya. de repente me dice sin conexión y yo te Ah, estoy no, te estoy viendo conectada. perfectamente. Tranquila. La, Yo voy a cambiarme al... al computer, ya cámbiate. Sí, Vaya a tener que pedir permiso para entrar otra vez, pero yo te dejo entrar, no te preocupes. entonces voy a salir acá. Sí, salte de ahí y vuélvete a entrar. A mí también me cayó bien Condorcet, Araceli. Sí, Ajá, sí. Eso se contagia. Mm. yo creo Sí, que hay un tema bueno. que es bien importante y es la ausencia de Condorcet en la formación de los maestros, Ajá. porque yo creo que es un personaje demasiado importante. Las ideas que él puso arriba de la mesa, aunque en Francia, que es su país de origen, se demoraron un poquito como un siglo para ponerse a funcionar, más o menos, pero al final llegaron a todos lados, porque en América Latina hay muchos países que tienen los mismos principios que él está proponiendo, de la escuela pública, de la escuela laica, de la escuela para todos, o sea, es un personaje bien particular que realmente tuvo, Listo. súper, genial, que realmente tuvo muchas dificultades durante su vida, justamente quizás por muchas de las proposiciones que hizo y porque además se produce, en la historia de la pedagogía, Bañano y Bisalberghi, se hizo una cosa bien exótica que yo no la encontré otra vez en los textos franceses, que en realidad los tipos más intelectuales, o sea, los herederos directos de la enciclopedia, etcétera, estaban un poco en contra de lo que proponía Condorcet. Ujú. Entonces, sobre todo cuando él habla que también el segundo nivel de enseñanza, que viene a ser para nosotros la enseñanza secundaria, la que él habla, eh, Ujú. también tenía que ser pública, gratuita, etcétera, etcétera. Eh, los tipos de la enciclopedia, esos personajes como Guizot, por ejemplo, consideraban que el segundo nivel de enseñanza no tenía por qué ser gratuito. Ujú. Y eso sucedió en Francia durante mucho tiempo, o sea, la enseñanza secundaria en Francia fue absolutamente elitista y hasta, digamos que hasta después de la Segunda Guerra Mundial, para ponerlo en el lugar donde tiene que estar. Ujú. Porque con anterioridad la escuela pública sí fue muy importante porque después de la reforma de Jules Ferry en el 83 se diseminó por todo el país, pero no la enseñanza secundaria. La enseñanza secundaria fue siempre terriblemente elitista. Es Mm. tan elitista que yo una vez encontré un detalle que me pareció fascinante, que los, como Francia tuvo un proceso también de repartición de tierras, etcétera, etcétera, entonces se desarrolló mucho la agricultura y los pequeños propietarios de tierras, bueno, pequeños propietarios que tienen 7, 8, 9 hectáreas de tierra. Entonces ellos mandaron a sus hijos al liceo, pero el liceo a ellos no les servía para nada. Entonces, ¿qué hicieron? Se juntaron todos y fundaron las escuelas agrarias. Ah. O sea, los dueños de la tierra fundaron las escuelas agrarias para que sus hijos fueran, porque el liceo era una cosa que no servía. Punto, para Ujú. ellos. Entonces, hay unas diferencias muy grandes entre lo que pasa en nuestros países y lo que pasa en la sociedad francesa, porque nosotros sabemos perfectamente que las escuelas agrarias no fueron siempre lo mejor del mundo en los países latinoamericanos, ni las escuelas técnicas. En cambio, para los franceses el término del artesanado y de la producción de tierra, en la tierra, la producción agrícola, son fundamentales. Entonces, ellos armaron sus escuelas para ellos. Y eso es bien importante, o sea, después se transformaron en escuelas públicas también y gratuitas, pero en el origen no es el Estado francés el que las crea, el que las crea es el son las corporaciones, la gente de la comunidad y la que crea las escuelas. Entonces ahí hay un tema bien importante. Y todo esto, la culpa la tiene Condorcet, que realmente es un personaje. Hola Graciela,
es un personaje bien relevante. Y para mí es todo un gran invento. Yo conocí a Condorcet, tengo que confesarlo, cuando estudié en Florencia. Mi vieja profe de Historia de la Pedagogía, Tina Tomasi, en su curso de Historia del Pensamiento Libertario, nos tocó leer a Condillac, nos tocó leer a Condorcet. Y mis recuerdos de Condorcet eran así como, a ver, claro, este tipo es importante, pero tuve que volver a leerlo para recuperar mis conocimientos de Condorcet. Aunque me debe haber tocado escribir hasta un trabajo en italiano sobre el tema, pero eso es otra historia. Pero a mí me gustaría mucho escucharlos, porque esa es mi visión. O sea, para mí, cuando el Rafa pateó porque no habíamos leído a Rousseau, y tenía razón, pues yo pateo si no leemos a Condorcet. Condorcet es un heredero directo de Rousseau. Ajá. Es muy importante eso, es un gran lector de Rousseau, es un gran lector de Locke. Entonces ahí hay uno, y es un cartesiano de tomo y lomo. Y eso es súper importante, porque su visión, cuando él habla, por eso les pasé el texto que les traduje, porque cuando él habla del método, quien está detrás de ese método es Descartes. Y el concepto de razón, y educar la razón, y adornar la razón en la escritura y en la expresión, eso es muy francés. Y se llama Descartes. Hasta el día de hoy. Entonces yo creo que hay... Yo acabo de sentirme muy orgullosa porque me llamó mi nieta, que está en el Liceo Francés, a pedirme socorro porque estaba haciendo un trabajo sobre el malade imaginaire, el enfermo imaginario de Molière. Y cuando yo le escuchaba, pues eso es Condorcet. Análisis del texto, no, ya, la tirad de aquí hasta aquí, de aquí hasta aquí, yo sé que te divide en 3 partes, o sea, un manejo del lenguaje y de la escritura del lenguaje que lamentablemente nuestros nenes, por lo menos aquí en Chile, no tienen. Y entonces, y del análisis literario, porque eso es lo que estaba haciendo, o sea, de ver cómo son las metáforas, cuáles son los argumentos de autoridad, cuáles son los argumentos de convicción, ya, ¿ok? Y nos divertimos mucho las dos y descubrimos que el señor Molière es un tipo muy divertido. Bastante, sí. Entonces, pero eso es la tradición que abre este caballero en 1793. Con su programa famoso. Esa es la tradición. Entonces, y los franceses están bastante apegados a ese mundo, y estuvieron muy apegados. Pero ya les digo, hay un tira y afloje entre la propuesta general y aquello de la propuesta que sí realmente fue recogido 100 años después y lo pusieron a marchar de verdad. Mira tú. ¿Qué estás mostrando? Las obras de Molière. Esto es una joyita que rescató Renan Silva. A ver, sí. Se llama... Es una fábula escrita por un cura de apellido Duquesne, pues, descendiente de franceses, pero era un cura santafereño. Se llamó José Domingo Duquesne, 1791, y escribe, es una fábula contra los peripatéticos. Yeah. Y es un congreso filosófico fingido, una fábula, tenido en el Parnaso, discutiendo la validez de Aristóteles, y los asistentes son Messier de Tourbillon, que es un delegado de Descartes, hay un delegado de Bacon, hay un delegado de los pirrónicos, de los escépticos, sí. Y está el personaje central, que es Duquesne, pero el paparrucho, a ver, se los muestro, es el personaje central de la fábula, que es el defensor de Aristóteles. Y es completamente vilipendiado en esta fábula, pero para entretenerlo, en una de las sesiones del Congreso,
le presentan una escena del mariage forcé de Molière, donde el novio va a consultar a un peripatético pidiéndole consejos para el matrimonio y el tipo empieza a hablar del ente ficto, de la figura y la forma, y entonces el señor Paparrucho sale aburrido de la cosa. Bueno, es una maravilla de texto y lo han editado completo con notas, y es una Genial. pequeña joyita de la ilustración criolla. Me parece. Bueno, ahora les toca hablar a ustedes porque yo ya hablé mucho. Así que me cuentan cómo les parece la cosa y cómo ven las posibilidades y cuán importante es poder leer a Condorcet cuando uno se forma como profe, como maestro. Porque yo lo leí después, a mí no me lo enseñaron cuando me formé como maestra, me enseñaron a Rousseau y todo lo demás, pero a este tipo, pocón, hacía la pasada. Como el padre de la escuela pública, eso sí, dos cosas le asignaron a Rousseau en mi historia de la educación, a Condorcet en mi historia de la educación. La paternidad de la escuela pública como una heredera de lo que él llama la educación popular. Ajá. Y la educación permanente, porque el Condorcet es de los que dice que la gente tiene derecho a educarse permanentemente. Toda la vida. Sí, toda la vida. Para toda la vida. Sí. Bueno, entonces, ¿quién habla? ¿Quién se lanza al charco? A la laguna. Gloria. La laguna, que la tiene atrás además, así que le toca. Ah, le tocó, sí. Bueno, yo también en mi época, en mi rastreo por allá, en todos esos rastreos que uno hace cuando está haciendo una tesis de doctorado, me había encontrado con este personaje que me pareció fascinante, pues en la relación de la formación, cuando estaba buscando la formación de las escuelas normales y la escuela pública en Francia, ¿cierto? Claro que fue así un encuentro pues muy interesante por, digamos, por la potencia de las ideas que plantea este personaje. Ideas que para el momento no resultaron ser tan afortunadas, ¿cierto? Es decir, no encontró un espacio de recepción pese a con todo el significado que tuvo la Revolución Francesa. Pero mirando el texto entonces de la mirada que él tiene de la educación, uno de lo público, como uno de los derechos fundamentales de toda persona, el del ser, el de recibir educación. Frente a los niveles, pues uno realmente, yo me maravillo del conocimiento, de los énfasis que hacen determinadas áreas que enseñar. Entonces habla de las matemáticas, de la moral, y una moral que se desprende totalmente de lo religioso. Considera realmente que la escuela no debe enseñar elementos que estén relacionados de manera específica a una secta. Él habla así de una secta religiosa, porque considera que eso va en demérito de la libertad. E incluso habla de cómo los padres que son solteros no deben, es decir, la escuela no puede entrar a violentar los derechos de estas personas, por ejemplo, los padres que no son casados en la iglesia. Y me parece ese sentido de lo laico muy interesante, porque cuando yo empecé a mirar el acento de lo moral, pensé, bueno, ¿y este para dónde va a ser? Sin embargo, la moral está como orientada a construir y a pulir los sentimientos de solidaridad, de compasión, de amistad. Entonces, hay una serie de esos sentimientos que él considera como vitales para fortalecer la persona. Son los que están expresados en ese plan de estudios, en donde él hace énfasis en la matemática, en las ciencias naturales, en el lenguaje, en la moral,
Y bueno, va ampliando a medida que avanzando el grado de educación, va ampliando como el espectro, pero hay una mirada sobre la relación entre lenguaje y pensamiento muy fuerte, en tanto que él le dedica mucho tiempo y de manera muy profunda como a hablar del lenguaje, el tipo de lenguaje que debe usar el maestro, el tipo de palabras que se le deben enseñar, la precisión de los términos, pero no emplear términos que excedan la capacidad de comprensión de los estudiantes, pero sí que haya precisión en la construcción de los enunciados. Me parece esa relación porque de todas maneras él sienta una posición como filósofo, porque digamos la importancia de que el lenguaje digamos, potencie el aprendizaje, pero que no desvirtúe o no se vulgarice frente a la comprensión de los hechos, de los objetos de enseñanza, pues que están trabajando a nivel de las ciencias. Y me parece una cosa pues como novedosa porque yo estudié filología y trabajé mucho las didácticas del lenguaje, pero encuentro algo que nosotros finalizando el siglo XX nos parecía muy novedoso y era la enseñanza simultánea a la lectura y la escritura, ¿cierto? Mientras que era el método semántico comunicativo planteaba eso, que no debía enseñarse separado y eso era pues como el último grito de la moda, pero yo lo encuentro en Condorcet y yo digo, vea cuánto tiempo nos gastamos para comprender algo como tan que él plantea pues para la época. Esa vinculación entre la lectura y la escritura y un elemento muy importante es como a la importancia que le da a los conocimientos del mundo natural y un conocimiento que se relaciona mucho desde la parte teórica, pero también la parte práctica del contacto directo con el campo, con la agricultura, con los objetos, que en ese sentido, una enseñanza que también busca mucho que sea, que tenga una relación con la vida cotidiana de los muchachos y que me parece para la época también novedoso que hace hincapié en la búsqueda de esa relación de interpretar los procesos de pensamiento, de desarrollo de la comprensión de los niños en ese momento. Me parece, pues es que él toca tantos temas que uno dice como, pues hay mucho conocimiento y avanza y de realmente es muy complejo porque también avanza hacia la educación superior, a la educación secundaria, perdón, hacia la educación secundaria. Y bueno, plantea con relación a los maestros igualmente cosas que para mí son novedosas, porque también se apoya en una educación que habla de los monitores, de los más avanzados, que uno pensaba que eso era solamente de la enseñanza lancasteriana, ¿cierto? Pero que está ahí y que, como bien lo hemos visto, también ya había sido utilizado desde los hermanos de la vida en común, si no estoy mal, Sí. y que, pero que como el maestro, claro que me asombró eso que dice que un maestro para 200 estudiantes, yo dije, ¿y eso qué es? Pero que se puede apoyar o se debe de apoyar en los más avanzados de cada clase, sí, de cada clase. Eso es, pues para mí esas son cosas novedosas porque no pensé que para la época en Francia pudieran plantearse, en tanto que uno de todas maneras ha creado construcciones que como que son muy excluyentes, que si es esto, entonces no es aquello, y como que características que se atribuyen a determinadas cosas, pero como que no se pareciera que no se pudieran compartir. Es decir, uno ha hecho la lectura de que la enseñanza que llaman la enseñanza frontal y la enseñanza simultánea es diferente al sistema educativo que se ha desarrollado, por ejemplo, en España, en Francia, en este tipo de espacios.
bueno, yo dejaría ahí como para que otros compañeros también aporten. Yo solo voy a hacer una referencia que me parece muy importante de los aportes de Condorcet. Son dos en realidad. Uno tiene que ver con la importancia que le dan los libros. O sea, los libros para los maestros y los libros para los niños. Diferenciados, sí. Ese es un aporte súper relevante porque en realidad seguimos en las mismas. Es decir, la relevancia que tiene, y también tiene que ver con un hecho que yo vuelvo a insistir, porque que tiene que ver con el hecho de que tienen imprentas. ¿Sí? O sea, el uso que se hace de la imprenta en el sistema educativo que hace Condorcet, porque Condorcet es súper claro, como lo tenían los tipos de las luces, el valor que tiene la imprenta. O sea, si no hubiera habido imprenta, la enciclopedia de Diderot y d'Alembert no la hubiera conocido nadie. O sea, hubiera sido un grupúsculo de gente. En cambio, fueron ediciones y ediciones que se hicieron. Y los libros que está proponiendo Condorcet para los niños necesitan muchas copias de libros y eso solo es posible porque hay imprenta. Entonces creo que no podemos separar el hecho de la relevancia que tiene la imprenta de lo que va sucediendo en las transformaciones de los sistemas educativos también y de los modos de trabajar en el aula. Porque esa posibilidad que está retomada, como bien dijiste, Gloria Elena, entre los hermanos de la vida de común, las de curias de los jesuitas, o sea, eso lo hemos visto en todos lados, o sea, La Salle también lo usaba, es decir, porque no tenía suficientes maestros, hay un hecho claro y terminante, o sea, tenía muchos más nenes que maestros. Entonces, la posibilidad de tener un maestro para 40 nenes, eso era un lujo. Entonces, el hecho de los monitores y los tutores es para facilitar el acceso, además, a la escuela y al conocimiento de todos. Es que eso no es un tema menor. Y el otro tema que a mí me parece muy importante, y esto lo leí en un artículo por ahí que me pareció muy brillantemente marcado, es el vínculo de Condorcet con Descartes. Y el vínculo de Condorcet con Descartes no solo tiene que ver con la razón, sino con el análisis. Y Condorcet hace mucho énfasis en cuando discute sobre el método, en el análisis. En el análisis. En las distinciones. Entonces, eso es algo muy poderoso, ¿sí? Y es porque es la tradición matemática del análisis matemático, pero él considera que ese análisis de distinciones, de separaciones, para poder entender, tiene que estar presente en todos los procesos de enseñanza. Que eso es un elemento que los niños tienen que adquirir, la capacidad de análisis. Entonces, es súper poderoso el cuento, ¿sí? Es muy poderoso porque si pensamos hoy, estamos mal en esa materia, ¿no? Esa es mi impresión. ¿Y por qué? Sí. Hace mucha Araceli, énfasis. voy a hacer un alcance con lo que tú dijiste, que a mí me llamó la atención. Era de que él estaba en contra de entrenar a los niños para que aprendan de memoria. Claro. O sea, eso es lo primero cuando hablas sobre lo que tú mandaste, reflexiones sobre los métodos de enseñanza. Sí. Y vemos que la escuela aquí en Chile se basa mucho en la memoria. Sí, es que eso Así es... como tú dices, y él habla de ejercitar la memoria y el racionamiento. Claro. No solamente la memoria. Exacto. Y como decía la colega anteriormente, que al aprender las palabras, aprender a retener ideas es mejor que repetir las ideas. Él habla mucho de ideas. Claro. Ideas y eso, y el razonamiento, que es el desarrollo de habilidades de pensamiento, como se entiende hoy día, y que en ese tiempo no creo que se hubiese hablado de habilidades de pensamiento, pero él como que pone las bases. Mira, yo primera vez que lo leo, estoy descubriéndolo recién, y esas son algunas cosas que me han llamado la atención. Y todo está concatenado con cuando él habla de corregir los errores, pero pues yo dije,
es medio conductista. No, el propósito de la instrucción también debe ser evitar errores, dice. Pero los errores se refiere a expresar y a escribir las ideas correctas. Exactamente. Y evitar las ideas vagas y confusas. Así es. O sea, a ser preciso, a usar bien el lenguaje. Claro. Y lo encuentro increíble en esa época. Porque hoy no existe todavía. O sea, No, mira, lo voy a citar, dice, distinguir aquellas expresiones que no se pueden cambiar sin distorsionar el significado. exactamente. Claro, y que deben guardarse rigurosamente en la memoria. Eso me llamó mucho la atención. Bueno, como yo soy profesora de lenguaje, mi especialidad lingüística, entonces Llama la atención, ¿no? me llama la atención en esa época. En el Ahora siglo podés XVIII. entender por qué el señor Saussure es francés y no es otra cosa. Claro. Claro, porque la lengua en la cultura francesa tiene un valor infinito. O sea, en la escuela, como dicen los amigos franceses, sacarse un 20 en matemáticas no es difícil, ¿sí? Que la nota máxima. Pero en francés nunca. Porque la exigencia es muy fuerte en el aprendizaje de la lengua. Súper fuerte, porque es la identidad cultural, por excelencia. Jorge, tú tenías algo que decir. Dale, negro. Bueno, unos comentarios. Una de las cosas que me llamó la atención es esa distinción que establece entre instrucción y educación en el marco También del es sistema importante. de instrucción pública. Digamos, me pareció en términos de como darle al concepto de educación un sentido menos sometido a la direccionalidad del Estado o de la República, y lo del sistema de instrucción un poco más sometido como en cierta medida al sentido de una dirección de la República. Eso me llamó la atención, digamos, en primer lugar, esa distinción entre instrucción y educación. Y me hacía preguntar, desde esa distinción, me hacía preguntar por digamos, como la línea de secuencialidad entre lo propuesto por Rousseau y lo recogido por Condorcet. Mejor dicho, mi pregunta es ¿hasta qué punto Condorcet recoge como el sentido que Rousseau plantea para la educación? Reconociendo, yo no soy, digamos, en mi formación como maestro, pues ni Rousseau ni Condorcet hicieron parte de la tradición, pero cuando me titulé como licenciado, eso, ni por las curvas. Pero, digamos, primer comentario, la primera cosa que me llamó la atención. Lo segundo es, desde esa distinción entre instrucción y educación, yo sentí, hay una metáfora con la cual hemos un poquito como explicado el sistema escolar desde hace muchos años, y es como la pirámide, ¿cierto? Una base con muchos estudiantes, con aprendizajes básicos, con aprendizajes generales en función de la formación ciudadana, de la democracia, del trabajo para los oficios, etcétera, pero esa base se va estrechando en tanto, digamos, las personas o los estudiantes tienen menores posibilidades y oportunidades para seguir estudiando. Yo no sé si recuerdan la pirámide esa Sí. Con la que explicábamos las matrículas o
o la cobertura escolar en tanto se va ascendiendo por los grados escolares. Esa me llamó mucho la atención, digamos, como el origen de lo que puede ser esa metáfora para entender como ¿qué diría yo? Como la clasificación y la deserción que digamos como que el sistema republicano o desde la Revolución Francesa o desde esa propuesta iluminista se quiso plantear la educación para todos. Mejor dicho, lo que quiero decir es que desde la base de la Revolución Francesa, desde la base de la instalación de la República, como que la metáfora de la pirámide se sembró. O sea, una educación para la mayoría, que sería la instrucción. Y otra formación que sería la educación, digamos, para aquellos con mejores posibilidades de acceder a ella. Tercero, me llamó la atención también, en ese sentido, como lo que puede ser como la educación para todos, ¿cierto? Esa educación básica a la que todos deben acceder en función del espíritu republicano, democrático y ciudadano. Pero como que de ahí para adelante, el seguir cualificando el proceso educativo depende como de las oportunidades o las posibilidades mejor que las digamos, sectores de la sociedad tendrían. Entonces, digamos, reconociendo como la importancia de Condorcet en la constitución del sistema público, me parece eso es lo que estoy de acuerdo con lo que se ha dicho, pero yo veía también ahí como la base de un sistema que desagrega, ¿sí? Esto sería como lo que yo lograba ver. Por ejemplo, voy a intentar como ilustrar un poquitico eso. A mí me parece lo de los textos escolares, como textos escolares y como herramientas para facilitar el proceso de iluminación, de ilustración de los niños o de las poblaciones rurales, por ejemplo. Uno se podría preguntar, bueno, ¿hasta qué punto a través de esos textos únicos, que él obviamente no lo llamaba texto único, creo que lo llama textos escolares o manuales escolares. Manuales escolares, textos escolares. Manuales escolares, digamos, filtraban o filtrarían el concepto de libertad, de democracia y de ciudadanía o de derecho, por ejemplo. Mejor dicho, no sé si soy reconociendo, por ejemplo, a mí me parece importante los aportes de naturaleza metodológica o didáctica o criterios pedagógicos en la instrucción de los niños y las niñas. Por ejemplo, ir de lo simple a lo complejo, de lo sensible a lo profundo, que me parece a mí que es concordante como con la filosofía de la época, con los paradigmas de la ciencia de la época. Bueno, eso. En ese sentido, por ejemplo, en esta última observación me pareció muy importante el concepto de objeto en la construcción del conocimiento o del saber sobre la naturaleza. Eso son, digamos, como las impresiones un poquitico que me dejó la lectura por encima, que dice como de dos textos, uno que envió Gloria y el otro la traducción que tú hiciste, Araceli. Pero lo que más me llamó la atención fue la diferencia entre instrucción y educación. A ver, aclaremos eso porque yo creo que ahí hay un tema no menor. Yo considero que la educación, que lo que él dice, primero, es una vieja historia porque
por lo menos cuando yo me formé hace muchos años, ese era como el primer punto del programa de pedagogía en el que yo me formé. Ajá. Las distinciones entre instrucción y educación. Ajá. Porque hay dos cosas que son bien distintas. O sea, la educación es una institución social. Es una institución social que nace de necesidades e intereses, de las diferenciaciones que se producen en el desarrollo de la humanidad. Y porque tiene que haber un espacio donde que sea específico de transmisión de saberes, prácticas sociales, conocimientos y demás, de la generación más vieja a la más joven. Porque antes eso se hacía por contacto, pero ya después no se pudo hacer nunca más por contacto. Entonces, ese cuento se llama educación. ¿Sí? Y esa educación tiene distintas formas. Y una de las formas son los procesos de escolarización. Y es esos procesos de escolarización que se les llama instrucción. Esos procesos de escolarización no se terminan en el primer nivel. No se termina en el primer grado, como dice la educación, el primer nivel de instrucción. Siguen. Sigue. O sea, es para todos, porque la escolarización no se termina en la primera parte. Y yo creo que al abandonar el concepto de escolarización por el concepto de educación, porque eso pasa y habitualmente en las discusiones, se está hablando de dos cosas distintas. Se está hablando de dos territorios diferentes. Que la escolarización se puede incluir en la educación como una forma de educación, porque hay muchas formas que asume la educación, muchos modos que asume la educación. Por ejemplo, a mí me llama poderosamente la atención y no he encontrado una explicación, así que se los tiro así, Saldarriaga, es para ti. ¿Por qué se cambió el nombre de Ministerio de Instrucción Pública a Ministerio de Educación? Y eso pasa en casi todos los países latinoamericanos en los años 20 del siglo XX. Entonces yo quiero saber por qué. Porque originalmente se llamaban todos Instrucción Pública. Se llamaba Ministerio de Instrucción Pública. El Ministerio de Instrucción Pública, más claro, echarle agua, o sea, es la escuela para todos. Es un fomento a la alfabetización en el sentido más extenso de la palabra, ¿sí?, de la población. Entonces, ahí hay un tema que no está muy refinado, y yo creo que lo que hace Condorcet es crear una propuesta de sistema educativo cuyo primer peldaño es una fuerte alfabetización, o sea, instrucción. O sea, pero una instrucción que no puede ser, porque una de las críticas que él más hace, no solo él, sino otros también, es, o sea, esto es una contrapartida y un contraataque poderoso a la educación doctrinera de la Iglesia Católica en Francia. Porque los niños entraban a la escuela francesa a aprender el catecismo. Piensen que después del edicto de Nantes estaba prohibido, ¿sí?, después que volaron el edicto de Nantes, le estaba prohibido a los protestantes tener escuelas. Entonces todos tenían que ir a las escuelas que en general no había escuelas públicas, estaban regidas por las órdenes religiosas. Y esta propuesta de la Revolución Francesa, que fue una revolución de verdad, es terminar con esta situación y que la escuela deje de ser una escuela doctrinera, donde lo fundamental era el catecismo. Y ahí nuestro amigo Lasalle tiene harto que ver, hacía la pasada. ¿Ya? Pero yo creo que ese es un tema no menor, porque eso es lo que buscan, o sea, es instaurar. Cuando él dice, mire, yo no tengo ningún problema con las creencias religiosas, pero en la escuela no hay creencias religiosas. En la escuela está la razón, en la escuela está la ciencia, en la escuela está la moral, y no es una moral religiosa, es una moral republicana, ciudadana. Y ese cuento es muy pesado.
Porque en los estados en que nosotros vivimos, que cuando no tenemos concordato estamos por tenerlo, olvídese, o sea, la influencia de la Iglesia Católica es brutal. Entonces, el señor Condorcet tiene problemas. Porque lo que está proponiendo es una escuela laica, gratuita y obligatoria. No más. A cargo del Estado. No más. Igual para todos. Niños y niñas, además. Porque ese no es un detalle menor tampoco. O sea, la defensa que él hace del derecho que tienen las mujeres a la ciudadanía es muy impresionante, porque si uno piensa, yo leía y decía, uy, a ver, nosotros, ¿dónde estamos en este mundo, sí? Del derecho de las mujeres a la ciudadanía. ¿Cuánto hemos avanzado? Entonces creo que tiene una cosa muy importante, y yo considero que, como tú bien dices, Negro, no podemos olvidarnos que estaban construyendo una república. Y una república que es distinta a la república que construyeron los gringos en 1776. Sí, también. Que no es menor tampoco el detalle. Porque la república de los Estados Unidos, de los estados federales, de los 9 estados iniciales y demás, está súper permeada por el puritanismo. Y aquí lo que se busca es construir una república laica. Y la escuela, y ellos lo tienen súper claro, que el sistema educativo es la base de la construcción y la perduración de esa idea de república pasa por la instrucción. Y por eso es la preocupación de los libros, y por eso es la preocupación de unos maestros que sepan de qué están hablando, por eso es una preocupación de impulsar la razón y no la fe, la creencia. Es que esa cosa es muy fuerte, pensando en cuándo fue hecho. Hay algo que quería decir que extraño en este discurso, es que la mayoría de los discursos sobre la escuela, el maestro y cómo debe funcionar han estado muy centrados como en la obediencia, en la disciplina, y aquí yo no lo veo, pues no sé, hay un sentido, uno de libertad, un concepto de libertad y de derecho, el derecho, hablan desde esa perspectiva, muy desde la ciudadanía, y en ese sentido, desde esa perspectiva, está muy centrado en una mirada muy liberal, diría yo, del funcionamiento de la escuela, muy centrado en los conocimientos, en las ciencias, en la razón, en la adquisición de las ideas, se hace mucha fuerza en eso, en el respeto de esos derechos naturales que habla también él, y de lo político, pero uno, pues en contraste con toda esa construcción sobre la escuela, que incluso desde los hermanos de la vida en común, muy centrada pues como en el orden, en la linealidad, en la rigurosidad, en la obediencia, como en mover, como en conducir el comportamiento del otro. No sé, aquí en este discurso no se percibe ese sentido, pues uno lo extraña, pues para... Claro, ahí está, Gloria Elena, ahí está, Jorge, el pensamiento de Rousseau detrás. El contrato social es solo posible entre hombres libres. Y esos hombres libres tienen que ser cultos. Y la escuela es la que le va a dar eso para Condorcet. Para Condorcet, la escuela es un instrumento poderoso para que ese contrato social sea posible. Entonces, ese vínculo, sí, dime. Yo estoy de acuerdo, digamos, en ese sentido. Lo que a mí me llama mucho la atención, digamos, es que se viene hablando, no tan claramente de educación, y se viene hablando no tan claramente de escuela.
en las discusiones anteriores, posiblemente sí, pero yo no había sentido con tanta fuerza la introducción del concepto de instrucción en los documentos y en las discusiones que traíamos, ¿cierto? Y esa distinción entre instrucción y educación. En una lectura que pasó, un texto que pasó Gloria, bueno, por lo menos yo lo entendí como así, como el ámbito, eso que llamaría la educación, estaba como relegado a quienes pudiesen seguir sosteniéndose un proceso educativo de mayor calidad, de mayor, ¿cómo diría yo? Cualificación, un poco atado como a las corporaciones, que no, en ese contexto histórico, yo no, me imagino que cuando él hablaba de corporaciones se estaría refiriendo a asociaciones civiles o está hablando de de las naturaleza asociaciones, privada. las corporaciones de las que está hablando son las corporaciones de los artesanos, Jorge. O sea, bueno, las corporaciones artesanales son como los inicios de los movimientos obreros, o sea, pongámoslo donde tienen que estar también. Entonces, pero, es de esas corporaciones de las que está hablando. Y esas son las corporaciones a las cuales él les pide. O sea, él pone 3 grados para armar el sistema educativo, ¿sí? El primer grado, que son las escuelas primarias, el segundo grado, que son las escuelas secundarias, y uno tercero que se llama institutos. Sí. Y esos institutos son institutos que están ligados a las corporaciones. Es decir, son institutos donde la gente va a aprender ya cosas complejas. Piensa que en el momento de la Revolución Francesa, los médicos son una corporación. Que no es un detalle menor, digamos. ¿Sí? O sea, y esa tradición corporativa que es muy poderosa, se incluye en esos institutos. Es una forma como de institucionalizar el conocimiento de las corporaciones. Porque es el tercer degré, que nosotros confundimos con que se entiende siempre como educación superior, pero es una educación superior bien específica, porque es una educación superior que tiene que ver con las corporaciones. Y yo creo que esa es una base de mirar el proceso. Porque además piensa otra cosa, Jorge, que es muy importante en este contexto. La Revolución Francesa cierra la Sorbonne. La Sorbonne estaba regentada por los dominicos, creo, y no, se cierra. Y en lugar de eso, y aquí sí está la distinción, crean 9 grandes escuelas que existen hasta el día de hoy, entre paréntesis, que no son la universidad. Y te las cuento. Puentes y Caminos. Dependía del Ministerio de Obras Públicas. Sigue dependiendo del Ministerio de Obras Públicas. Arquitectura. Depende del Ministerio de Vivienda. No depende de la Universidad de París. El Politécnico, que depende del Ejército. Desfila el 14 de julio. Son los primeros en desfilar. Forman ingenieros. La escuela de veterinaria. Esa es una escuela, una gran escuela, que todavía está en el mismo lugar que la pusieron, en Maison Alfort. Sí. La Escuela Normal Superior de la Rue de Ulm, pero no para formar maestros. Y la otra gran escuela es la de astronomía. Entonces, ven que el impulso de la revolución crea un sistema donde vuelan a la universidad, donde la universidad desaparece. Napoleón la vuelve a restituir. Pero la Universidad Francesa, en 1793, la Asamblea Nacional la vuela por el aire. O sea, la Sorbonne no existe más.
Se vuelve a crear con Napoleón después, laica. Se la sacan a las órdenes religiosas. Y por influencia de la revolución, o sea, eso es clarísimo. O sea, entonces, hay unos movimientos ahí que son muy distintos a los que nosotros podemos mirar de cómo fueron creadas nuestras universidades, etc. O sea, lo de las grandes escuelas para mí es una vaina maravillosa. La escuela de ingeniería. Es una gran escuela, hasta el día de hoy. O sea, eso no es la universidad francesa. Son las grandes escuelas. Y fueron creadas en ese momento. Entonces, y tenían una intención súper clara, o sea, era como ver cómo se formaba la gente que iba a contribuir, diríamos hoy, al desarrollo de Francia, punto. Sí, sí, de la República. De la República, cómo esta gente iba a ser los ciudadanos que iban a armar la República. Porque en realidad a Condorcet lo que le importa es que la escuela pública forme a los ciudadanos de la República. Sí, sí. Ese es su gran discurso, en realidad. Y su gran propuesta. Para lo cual crea todo un aparato. O sea, si el aparato que se crea, el decreto que yo se los mandé, es impresionante. O sea, está todo pensado. Cómo se generan las direcciones de supervisión, de inspección, y además todavía se mantiene en cierta medida esa estructura que la recogió Jules Ferry de este caballero, ¿sí? en el sistema educativo francés. El sistema educativo francés, el Ministerio de Educación francés, solo puede bajar línea a través de las inspecciones, que son 5 en Francia. Pero es a partir de ahí que baja la línea. No es el ministerio directamente. Es que mira, a propósito de un punto que también me llamó mucho la atención fue, pues yo me imagino que aquí se adoptó de manera distinta, pero la existencia de las inspecciones de educación. Claro. Porque cuando yo inicié mi trabajo en escuela rural, me tocó visitas de inspectores. Claro. Para revisar. Yo me formé en una escuela que también había inspectores una vez al año. Que no era para orientar, sino para controlar y vigilar si uno estaba cumpliendo lo que aparecía en ese momento se llamaba el parcelador. La planificación, claro. O la planificación de la clase. Entonces ese punto me llamó mucho la atención como esa parte. Esa es pura tradición francesa. Pura. Ajá. En estado puro. En el Uruguay yo recibía visita de mi inspector 3 veces al año. Una vez a principio de año para mirar qué diagnóstico yo había hecho de la clase, mis planificaciones y toda la cuestión. Otra vez a mitad de año para ver cómo iba la cosa, y esa visita de mitad de año me pedía que le mandara mi cuaderno de planificación, tu parcelador, que quedaba igual que el cuaderno de mis alumnos además. Mi parcelador no era un parcelador de poner solo los temas, sino todo lo que hacían los chicos. ¿Sí? Mi planificación de los 3 meses en que él iba a visitar la cuestión, porque nosotros planificábamos cada 3 meses, el cuaderno del mejor alumno y el cuaderno del peor alumno. Y a la semana siguiente llegaba a ser visitado. Y se pasaba toda la tarde con los nenes. Él hacía clase, él hablaba con los nenes, él miraba. Evaluaba. Y allá por el mes de noviembre, ¡pum!, llegaba otra vez. Otra vez con la misma teoría. Mi cuaderno, el cuaderno de los nenes, todo. ¿Sí? Y ahí me ponían una calificación. Sí, sí. Y esa calificación era súper importante, porque si yo quería ser maestra de escuela de práctica, tenía que tener 10 años de servicio y una calificación de 9.5 sobre 10 en esos 10 años. Porque para ser maestro de práctica había que ser buen maestro. Claro. Entonces era un sistema a sistema, ¿sí? Y un sistema controlado desde el Consejo Nacional de Enseñanza Primaria y Normal, no del Ministerio de Educación.
Entonces, esa parte de inspección y todo eso es copia del sistema francés, completo. Por ejemplo, los maestros franceses, cuando yo estaba en Francia, hicieron una huelga porque no iban a aceptar nunca que su director de escuela cumpliera la función de inspector. Tenía que venir de afuera. Y yo totalmente de acuerdo con ellos. El director no tiene por qué calificar a los maestros. Punto. Aquí en Colombia lo están haciendo. Es que eso es lo que no puede ser. Porque eso no es objetiva la clasificación, porque depende de cómo te lleves con los maestros. No me vengan con cuentos. Claro. Sí. Entonces hay un sistema que se perdió la noción de sistema y se perdió la noción de todo. En el Uruguay también se fue todo el cuento. Ahí está. Bueno, Saldarriaga, ¿cómo te cayó Condorcet? Prende el micrófono. Prende el micrófono, Oscar. Oscar, prende el micrófono. Primero tenía que encontrar el mouse. No, ahí me rajás porque no alcancé a leer con suficiente calma al profesor Condorcet. Y aquí he estado haciendo breves incursiones. Pero encuentro varios parecidos de familia con cosas que me he encontrado en mis autores que se leyeron en Colombia aquí a comienzos del siglo XIX. Pero primero la pregunta que me lanzaste sobre la educación, la diferencia entre educación y instrucción pública. Hace un rato no reviso ese debate, pero en donde iba mi lectura de la cosa es que sí, coincide en América Latina hacia los años 20 un cambio de nombre. Pues en Colombia, como todos saben, la presencia de la iglesia, el concordato, ha sido muy fuerte, y en un pedagogo que Gloria sabe que hemos trabajado mucho, que fue Martín Restrepo Mejía, que fue el gran maestro de maestros del periodo conservador de fin de siglo hasta los años 30. Está muy clara la diferencia entre educación e instrucción, que tiene que ver con la diferencia entre quién da la moral, quién enseña la moral, y el dominio de la educación es el dominio de la formación, y el dominio de la instrucción es el de los conocimientos, de la información, diríamos hoy. Ah, mira tú. Entonces, Miguel Antonio Caro y el grupo de conservadores de fin de siglo acuñan una expresión fuerte que se llamó el Estado docente. Cuando estaban en la oposición contra los liberales, sostuvieron que el Estado no podía ser docente porque el catolicismo, la iglesia, debía tener la primacía en la enseñanza, sobre todo desde la religión y la moral. El Estado podía solo supervisar porque el Estado no era científico. Es un argumento muy interesante, retorcido a partir de Comte, y es que las autoridades científicas no son las autoridades del Estado. Entonces, en la religión, pues la iglesia, y en las ciencias, los profesores, los académicos. Y el Estado solo tendría una función de administración de esos conocimientos, y a lo sumo regular la instrucción. Cuando pasan de la oposición al gobierno, siguen sosteniendo la tesis, modificándola un poco, porque han firmado concordato, y entonces siguen sosteniendo que el Estado no debe ser el que dé los contenidos y el que determine las materias, y la iglesia sigue teniendo el control de la educación. Entonces es un movimiento paradójico de los años 20, porque el Estado, aún siendo conservador, en los años 20 hay una línea conservadora, modernizadora, que a pesar del concordato quiere construir un sistema educativo independiente, aunque tenga el control ideológico de la iglesia, y entonces retomar el nombre de educación
es retomar la unidad entre instrucción y formación, dijéramos. Ah, ok. Entonces, en cierto sentido es un avance progresista el darle nombre de educación porque vuelve a unificar las cosas que estaban separadas. Y el Estado vuelve a tener la función de vigilar los contenidos, de garantizarlos y garantizar la calidad. Pero es una cosa muy, muy complicada. Bueno, eso sobre ese punto en la experiencia colombiana, que no tenemos ni idea de qué es una sociedad, un Estado laico. Ni aún hoy, después de la Constitución del 91, es una Constitución supuestamente laica, ni lo vamos a tener, que sigue invocando a Dios, garantiza la... Ahora, hay que decir una cosa sobre la Constitución del 86, y es que, aunque ha sido vilipendiada como una constitución confesional, en realidad no lo era, tenía un matiz, y era que se hablaba de un Estado laico, que el Estado es neutro en la religión, pero la nación es la que es católica. Ya, okay. Entonces usan un argumento de Rafael Núñez, que es sociólogo spenceriano, y entonces dicen, el Estado como institución es neutral y tolera los cultos. Y eso permitió que hubiera universidades liberales como islotes, como el externado. Liberales positivistas, el externado, la Universidad Libre, la republicana, y constitucionalmente no las podían suprimir. Había que tolerarlas. Pero la nación, que era como el alma heredada, esa era católica, y entonces daba la religión mayoritaria y justificaba. Después, con la firma del concordato, hicieron un truco semántico, para Gloria y mis amigas filólogas, que dijeron Colombia. Entonces, Colombia unifica el Estado y la nación y ya son católicos. Y son una sola cosa. Es una sola cosa. Sí. Pero sin embargo, la tensión siguió fuerte porque el sector conservador más modernizador tampoco aceptaba que no existiera un sistema educativo independiente de la Iglesia. Y los esfuerzos de Carlos R. Restrepo y este grupo, y Pedro de la Ospina, que fundan algunas escuelas tipo francés, como la escuela famosa de Minas en Antioquia, intentan esa separación de nuevo, como no oficial, pero por lo menos funcional. Y después de eso no se volvió a debatir el tema. ¿Nunca más? No. Educación es un concepto general, único. La instrucción desapareció como concepto pedagógico y como todo. Sí. Bueno, sobre eso, de lo de la religión, y conectando con lo poquillo que logré expurgar aquí en Condorcet, me interesó esos párrafos en los que él conecta, hace también una pequeña pirámide de la moral hacia la religión. La religión, dice, es un asunto de los papás, y las familias deben pues se encargan de eso, pero la escuela está fundada en una moral natural, en una moral de derecho natural, y la religión solamente vendrá a confirmar con, digamos, una creencia en un ser superior, pero los valores morales ya estarán formados antes por la tendencia natural de los hombres a la fraternidad, a la bondad, al amor de la naturaleza, etc. Y entonces es una tesis común en los ideólogos, en los enciclopedistas, en los ilustrados. Hay unos principios naturales de moral en el hombre anteriores a toda religión. Los llaman, de hecho, religión natural. Los ingleses desarrollan mucho esta cosa de la religión natural. Como una tendencia racional al bien anterior a las iglesias y a las religiones. Y es una manera muy interesante de construir una moral laica
dejando en la esfera privada lo que sí, tú dices bien, los llaman las sectas, ¿no? y las supersticiones. Y lo otro interesante es su noción de la utilidad. Al lado de ese principio de la moral está el desarrollo de las tendencias naturales de los niños, de su curiosidad natural, que debe ser orientada hacia la utilidad. Y la utilidad en los primeros niveles como una utilidad de conocimiento de los objetos, de sus usos, de las palabras y sus significados, pasando del lenguaje común a los términos más complejos, técnicos de los filósofos y de los científicos. Y esta idea del análisis, tendré una pregunta, es un poco técnica, pero puede ser interesante para el proyecto de historia de la pedagogía de Araceli, pues nuestro, digamos. Y es si la relación con Descartes y el método analítico es directa con Descartes o está mediada. Es una pregunta de ignorancia, pero una pregunta de investigación que me interesa mucho por lo que le comentaba a Araceli la otra vez sobre el lugar que tienen los jansenistas y los de Port-Royal, que en historia de la pedagogía son los que se supone trasladan el método de Descartes a la enseñanza. Y hay cosas muy interesantes porque creo que es Canguilhem el que señala que también es Louis Marin que hace un prólogo a la edición de bolsillo de la lógica de los señores de Port-Royal, señalando que hay una, ¿cómo diría? Digamos, una distorsión, una transposición pedagógica entre el método de Descartes y su adaptación al método analítico y sintético que se convierte en el arte del buen razonar de los pedagogos jansenistas, que yo creo que son los que pasan al sistema educativo, a las escuelas. Entonces, porque hay digamos, esas nociones de lo simple y lo complejo son una cosa a la que yo le he dedicado un poquito de atención, porque es un debate epistemológico, pedagógico, como diría nuestra maestra, no menor, porque la transposición del método de Descartes, que es un método matemático sofisticado, complejo, etcétera, etcétera, y lo señala Canguilhem, no se puede hacer directamente a los métodos de enseñanza. No. Entonces, el método analítico y sintético, que es un caballo de batalla de la ciencia racional, de la ciencia matemática, y que inspira lo que en pedagogía se conoció como los métodos racionales, no es una transposición directa de los análisis matemáticos, sino una combinación con la lógica aristotélica de los procesos de inducción y deducción, y hay que analizarlos en detalle. Básicamente un proceso de formación del razonamiento lógico que da un orden matemático, pero no en un sentido estricto técnico de ecuaciones, sino más bien esta idea de una tabla de elementos. Tengo esa obsesión desde mis lecturas de Foucault, porque yo pienso que esa matriz pedagógica es una cosa de larga duración que me ha interesado explorar. La pedagogía desde Ramos, que es el primero que le empieza a dar un orden racional a la lógica aristotélica, y ese orden racional es un orden matemático, y después Comenio, y luego los jansenistas de Port-Royal, lo que hacen es producir una cuadrícula. La escuela moderna es un uso genial de la cuadrícula, desde la fijación de los lugares físicos de los puestos de los estudiantes, una cuadrícula móvil,
pero esa cuadrícula es también el currículo y es también la separación por grados y es la calificación por notas. Y ese es el modelo matemático heredado de esta ciencia racional del siglo XVI y XVII. Sí. Y eso es lo que yo veo, más que Descartes mismo, lo que hacen los señores de Port-Royal. Entonces me queda abierta a mí la pregunta de cuál es la conexión de Condorcet con estas artes del razonar que estaban pedagogizando desde fines del 17 los jansenistas. Yo puedo soltar hipótesis nomás, Oscar, porque a mí me gustaría meterme más para adentro en eso porque me interesa mucho. Porque mi pregunta siempre ha sido ¿cuál es la relación entre... Bueno, pero cierro un poquito la idea, y es esa cuadrícula y esa estructura se conservan incluso, tú dirías, hasta nuestros días. Y en efecto sí, con modificaciones. Y se conservan incluso a pesar de la inclusión de nuevos métodos con epistemologías distintas. Estoy hablando de cosas específicas como después de 1856, el método experimental de Claude Bernard le introducen a Pestalozzi, pues no solo Bernard, pero los que llaman pedagogos experimentales introducen el método experimental que es contrario a este sistema de análisis cartesiano, llamémoslo así por ahora. ¿Sí? El análisis cartesiano es clasificatorio y aquí lo está diciendo Condorcet, cómo pones los objetos de cierta manera para que sus analogías, sus semejanzas y sus diferencias vayan construyendo en el niño una mente lógica. Y un orden lo llaman el orden de las razones. De las razones. ¿Sí? Y el método consiste justamente en dividir los conocimientos para que no haya saltos indebidos, entonces irlos pasando cuadrícula a cuadrícula, parte por parte, y lo simple no es tan simple, lo simple es tratar de encontrar cuál es la unidad mínima de conocimiento que se puede replicar en procesos escalonados hasta llegar a lo complejo. Y es muy probable es muy seguro que la noción de lo simple y lo complejo, aunque se sigan enunciando con la misma frase, cambian cuando se introducen los métodos experimentales, que ya no son de análisis de comparativo clasificatorio, sino que son producción de hipótesis y de conocimientos. A Pestalozzi lo desbaratan, al pestalozzianismo lo desbaratan a partir de 1870, más o menos. Diciéndole la pedagogía por objetos no permite llegar al conocimiento de las ciencias por sí mismo. Un niño observando cosas no llega a los principios, exacto, a los enunciados científicos que requieren procesos no de observación al ojo vivo, sino deducciones experimentales de laboratorio, digamos. Pero cierro con eso, a pesar de que se introducen supuestamente los métodos experimentales y el método experimental de hipótesis, hay una transformación de la noción de error que también me interesa a partir de lo que planteó Gloria sobre la noción de error aquí en Condorcet. El lugar del error en el aprendizaje cambia. En la pedagogía cartesiana, en esta pedagogía de la clasificación y de la inducción y deducción, del análisis y la síntesis, el error es lo que hay que evitar y eso explica que esa pedagogía sea, voy a usar una expresión imprecisa, pero que sea autoritaria. Porque el supuesto cartesiano es que el sujeto está siempre condenado al error y la pedagogía, el método, lo que debe hacer es todo el tiempo vigilar que el niño, que es la edad más propensa al error, esté equivocándose constantemente. Con la pedagogía, digamos, kantiana, comtiana, bernardiana, todos estos experimentales, el error es un principio de conocimiento, el método de ensayo-error. ¿Sí? Entonces, hay choques epistemológicos muy fuertes, pero sin embargo la estructura de la cuadrícula
y el paso de lo simple a lo complejo, que venían del siglo XVII, se ha mantenido en unas combinaciones extrañas que sería, bueno, objeto de otro momento y otro capítulo de nuestro seminario. Pero la cosa es fuerte. A ver, yo tengo dos temas en esa historia. Una primera historia que me parece bien importante, que de alguna manera al discutir sobre Condorcet se haga mucho más presente la epistemología. O sea, ¿qué nociones de conocimiento y de modos de conocimiento están debajo de lo que él está proponiendo? Y del lenguaje. El lenguaje como forma de enseñanza, como entender la enseñanza. Entonces, yo creo que allí hay un tema que no es fácil de resolver. El otro tema que yo tengo es con los señores de Port Royal. Yo creo que han hecho contribuciones importantes, pero los términos en los cuales ellos complejizaron de alguna manera el sistema no alcanzaron a llegar a formulaciones muy claras desde el punto de vista epistemológico, o sea, ¿dónde están parados en eso? Porque no son cartesianos, son a medias cartesianos. Entonces creo que tienen una cosa ahí que no sé qué más hay detrás. Nunca supe. Y ellos se vendieron como cartesianos. Claro, se vendieron, pero no son. Sí, y los vendieron como cartesianos, no son. pero no son. No son. No son, porque en realidad es mucho más cartesiano, quizás desde un recorte que él hace del cartesianismo mismo, o sea, que sacan como ideas, o sea, esta historia del análisis, esta historia de las clasificaciones, porque además si uno piensa, y a mí me pasa eso, es que cuando él está pensando en niños, ¿qué va a pasar con los niños? Y cómo se trabaja con los niños, que yo creo que es distinta a la situación de los de Port Royal, que no trabajan con niños. Entonces, que es el mismo tema que yo tengo con los jesuitas, que no trabajan con niños. En cambio, Condorcet está pensando en niños. O sea, están pensando en niños que él mismo dice, sería interesante que entraran a los 9 años. Sí. Es que ese es un dato para mí importante, porque de ahí pasamos a los 6, o a los 7, o sea, después, a los 7 en realidad, porque en Francia entran a los 7 años a la escuela. ¿Sí? Entonces, desde hace mucho tiempo. Entonces, ahí hay todo una problemática que yo estoy de acuerdo contigo, Oscar, que hay que meterse más adentro, no solo por ella misma, sino porque cómo eso, de alguna manera, se mudó para América Latina y qué se entendió de eso. Porque no siempre se entiende todo completo. La sensación que yo tengo siempre es que cuando las cosas se suben al avión, hay alguna cosa que se cae en el medio del océano Atlántico y se recoge otro poco del otro lado, ¿sí? Esa es la sensación que yo tengo siempre con las ideas que vienen de aquel lado. Y las otras se caen ahí por el canal de Panamá también. Que vienen con Olguita nos inventamos el sofisticado concepto de rejillas de apropiación. Exactamente, muy elegantes. Entonces, esas rejillas de apropiación son bien sofisticadas. Entonces, creo que ese es uno de los temas que a mí me interesa. Y lo que a mí me parece que es interesante rescatar de estas proposiciones de Condorcet son como esas ideas fundacionales que le dio mucho trabajo hacer entender a los demás. Y es las ideas de laicidad, las ideas de coeducación. Esas son las ideas que más trabajo yo creo que hasta el día de hoy le han costado entender al mundo, en realidad. O sea, porque siempre sigue habiendo discusiones. Aquí en Chile esa discusión es terrible, porque en realidad no se entiende qué quiere decir de ser laico. Chile no entiende que es una escuela laica, porque tiene una gran influencia de la Iglesia Católica, muchas veces no explícita, pero está ahí siempre. No es tan explícita como en Colombia, para decírtelo de alguna manera, pero o sea, ha tenido algunos periodos donde no ha estado, pero son súper breves en la historia del país.
Entonces, Araceli, eso ¿sería hace Uruguay el país que logró en el cono, pues en América Latina, un grado mayor de laicidad? absolutamente. Sí. Uruguay es el único país laico, pero laico. Ujú. Y no es algo, y eso parte a fines del 19, o sea, digamos en 1886, 87, por cosas así de que, no, es que usted tiene un amigo inglés y no lo podemos enterrar en el cementerio porque los cementerios son todos católicos. ¿Ah, sí? No me diga. A partir de mañana son todos municipales. Se acabó. De un plumazo. Y así fue poco a poco introduciéndose el laicismo, o sea, la ausencia de sacar a la iglesia de lugares específicos de la sociedad civil, hasta la Constitución, donde la separación es absoluta, pero absoluta. Yo como maestra de escuela no puedo nombrar a Dios en la escuela. ¿Sí? Y además porque tiene un sistema educativo coeducacional desde 1903. 1903. Todo el sistema público. Además de gratuito, laico y obligatorio. La obligatoriedad es de 1877. Y la gratuidad ¿Hasta la también. universidad? Hasta la universidad. Hasta la obligatoriedad, no, la obligatoriedad primero fueron los primeros 6 años de primaria, después fue la enseñanza secundaria. Ahora la obligatoriedad es hasta los 17 años. Pero ese sistema hizo ruido por muchos lados. Y muy complicado, pero era un sistema. No se perdió por el camino de la historia y los militares. Entonces, ahí hay, pero es el único país que tiene eso. Es el único país que tiene una figura de divorcio que se llama por la sola voluntad de la mujer, ¿sí? Y es de 1910. ¿Ya? Para que más o menos vayamos entendiendo. Sí, sí. O sea, eso no quita que no haya machismo en la sociedad, claro que lo hay. Pero las mujeres tenemos una cantidad de derechos que en otros países no hay. Y desde siempre están incorporados en la cultura, que no es menor. Entonces, eso es un tema. Ahora, volviendo a nuestro querido llamado Condorcet, yo creo que para mí los aportes fundamentales son esos, o sea, son las grandes ideas que de alguna manera se van recogiendo en otras sociedades. Y en América Latina esas ideas van y vienen, o sea, depende del gobierno liberal o conservador, pero eso pasa de esa manera. Pero a mí me parece fundamental que esto sería algo que los maestros tendrían que leer en su formación. Eso para mí es clarísimo. Pandiño está muy callada hoy, ¿qué te pasa? Se fue. No está. No está. Bueno, entonces eso para mí eran como las cosas que me interesan discutir de este señor. A mí me encantaría, yo sé que hay una traducción que hicieron los españoles de las 5 memorias. Están editadas por Morata. Oscar sabe que están en la Pontificia, no, en la Luis Ángel Arango. No, Luis Ángel. Entonces, no, Dios nos libre en la Pontificia. No, en la Pontificia jamás. Bueno, somos ecuménicos, ¿eh? Sí, claro. Entonces, pero la colección completa de Condorcet está en la Luis Ángel. Sí. Está en la Luis Ángel, están todos los trabajos de Condorcet. Eso es muy importante. Joyce, usted que es nuevita y que anda en estos trajines, ¿cómo le ha parecido la lectura del señor Condorcet? ¿A quién le pregunta? A Joyce. Y a ti también te pregunté, Fandiño, que hoy estabas escondida. Mucho. Para mí sí fue, el autor no lo conocía, pero Araceli, ese es nuevo para mí y la verdad sí me llamó también, al igual que los compañeros, que Gloria, el profesor Oscar y Jorge, el profesor Jorge, que también mencionó esa parte de la moral. Yo sentí que el autor Condorcet le da un poco de valor también a la experiencia del niño.
sea, de la experiencia, o sea, del encontrarse con ese objeto que de pronto, ahorita cuando explicaba el profesor Oscar, estaba haciéndolo más alusión desde la observación, pero yo lo veía más desde la sensación también que pueda experimentar el niño y desde ahí también construir la moral. O sea, y me parecía también interesante que esa moral, o sea, el niño tendría que verbalizarla, al mismo tiempo que se encuentra con algunos relatos en los textos sobre la moral, él tiene que estar en la capacidad de explicarlo. Absolutamente. Y de pronto eso es lo que va un poco de la mano con lo que explicaba la profesora Araceli, que es la formación de la parte racional del niño, de esa parte analítica. Y pues yo siento, desde las observaciones que a veces hago en las escuelas con las practicantes que tengo también, que eso está fallando y que hace falta como profundizarlo, no sé, de pronto en los textos no se hace eso, no se reflexiona con los niños el diálogo desde de lo moral, o sea, desde lo que es la compasión, qué piensa, qué pasa con esto, de pronto si es con algún objeto natural, si es con una persona, pero no se hace eso. Yo siento que eso es una falla desde el contexto desde donde estoy. Y bueno, y creo que pues yo las lecturas, algunas de las lecturas que hemos tenido las he llevado a mis estudiantes también, porque algunas han sido nuevas. Y ahí me queda una pregunta, bueno, no sé si una pregunta ahí como que yo veo que está como muy relacionada la instrucción con la enseñanza, como conceptos, no sé, yo los veo ahí como muy ligados. Y me queda también como no sé, desde la lectura que hice, si el nivel o la preparación en la secundaria estaba dirigida, además de esa parte de la moral, del formar el ser ciudadano, letos del sujeto, también como el buscar como esa parte laboral. No sé si estoy equivocada, no sé, sentí como ese desde la lectura. Sí, Entonces, claro. esa fue como mi impresión y siento que en nuestro contexto de pronto colombiano hay que trabajarle un poquito más a esa construcción de lo moral también desde ese sentido, con los niños principalmente, que es en donde yo me muevo. Sí, creo que sí, Joyce, hay que meterle mano a esa parte también, sinceramente, y además porque hay que desprejuiciarse con los significados de las palabras o con los significados que le hemos asignado a las palabras, como por ejemplo el concepto de instrucción. Porque el concepto de instrucción siempre ha estado muy permeado de la cosa autoritaria, obligatoria, etcétera, 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 que en el origen no lo tiene, que es otra cosa. El concepto de instrucción está mucho más ligado a un concepto de transmisión que de obligatoriedad, de imposición, digamos. ¿Sí? Bueno, Fandiño, ahora que apareciste no puedes dejar de hablar. No, yo les escucho, yo tampoco tuve mucho tiempo de mirar, pero pues he escuchado hartísimo. Ya. Creo Yo que tengo, asistí a la clase. Ya me parece. yo tengo una pregunta y es, bueno, una pregunta no, compartirlo como una sensación. Extraño mucho la ausencia de las artes en esa propuesta educativa que plantea Condorcet. No, sí Siento que está están. como, sí, bueno, Sí. puede que sí, yo no las vi. La sentí muy científica, desde los conocimientos científicos, pero las artes no los vi. Me quedó como ese vacío en esa propuesta. En Creo la, que en el último nivel tienen lugar, me parece. sí, están en el último lugar. En el último nivel, sí. En el Por tercer ejemplo, nivel. En el tercero. ¿Cómo se llama? El rapport del proyecto de decreto, hay un título que se llama Sociedad Nacional de Ciencias y Artes, que tiene que ver con el sistema educativo. Entonces, ahí está. No, sí, en la última parte del texto que yo traduje también estaba.
Bueno, queridos, yo tengo que hablar con ustedes seriamente porque resulta que nuestra próxima sesión sería el 7 de abril. Ajá, semanas sí, de claro. pago. ¿Semana qué? No, es que lo que pasa es que además es el cumpleaños de mi hija. Ah. Pues O sea, invite. cuando uno tiene Hacemos una hija, virtual. uno tiene una hija que cumple 47 años, la cosa se pone complicada. Es justo. Sí. Sí, o sea, tengo una nieta que cumple 17 y una hija que cumple 47, o sea, y con una semana de diferencia, porque Catalina cumpleaños el 31 de marzo y la mamá el 7 de abril. La podemos pasar para el 14, entonces. Pasémosla para el 14 de abril, Día de las Américas. Ajá. Día de las Américas. El Día de las Américas, cuando yo iba al colegio el 14 de abril era el Día de las Américas, Graciela. O sea, está bien, yo soy viejita, pero no sé, a lo mejor... yo nunca había oído. Me acordaría. Yo tampoco nunca había oído eso, Araceli. Me acordaría perfectamente. Es la fundación de la Organización de Estados Americanos. No. Les cuento porque eso yo lo aprendí en el cole. ¿Qué quieren? En Buenos Aires, Harlingen. Entonces, pues nosotros no lo celebramos. Bueno, nosotros no lo vamos a celebrar. En Uruguay no me lo enseñaron. A lo mejor lo inventó Perón, pero dejémoslo ahí, porque como yo fui a la escuela durante la época de Perón, todo es posible. Pucha, de Perón se puede esperar cualquier cosa. Hasta todos los peronismos que uno nunca va a lograr entender. ¿Cómo se despertó rapidito? Bueno, entonces la próxima es el 14. El 14 de abril. Me parece bien. Ya vamos a trabajar. Tengo varias proposiciones. A ver. Una es Kant, que yo creo que hay que leerlo antes de leer a Pestalozzi. Ajá. Y a mí me suena muy bonito, o sea, me cae muy bien el Kant. Y lo otro que tendríamos que haber leído antes, pero creo que lo vamos a dejar, es Locke, que también es un tipo que tiene harto que decir. Pero larguémonos con los trabajos pedagógicos de Kant, ¿les parece? Ese sí me gusta, ese me encanta. Ya, y con Dorset no, porque no lo leíste, no te gusta, Graciela, no entendí. Oiga, lástima. Por eso me oí toda la clase, o sea, porque me parecía algún día tengo que sacarle el tiempo para leerlo, si no pues sí, le va a tocar. Y pregunte en su universidad si tienen a bien de tener el libro, porque hay una traducción al castellano de las 5 memorias sobre la instrucción pública, editados por Morata, así que pregúntenle a su universidad pedagógica si tienen el libro y que lo tienen que tener. No, creo. Pero bueno, hay que buscarlo. Hay que buscarlo. Bueno, entonces quedamos en esa. Les conté, sí, ya les conté que el 13 de abril... El texto de escritos pedagógicos. El texto de Kant... pero el texto... Uno que se llama Estudios Pedagógicos, no sé cómo se llama, yo lo tengo en francés y lo tengo en castellano por ahí, así que voy a ver... Están los dos en esta casa. Porque el otro que tengo es una joya que se llama Estudios Pedagógicos, Textos Pedagógicos de un señor que se llama Hegel, pero eso lo vamos a leer después. Sí, es como mi amigo, pero hay que leer a Kant primero. En el texto, bueno, el profesor Quiseno tiene un capítulo de un libro de epistemología de la pedagogía y hace pues todo un recorrido epistemológico por los autores y las obras de los filósofos, por supuesto, con mucha incidencia, y aunque él estudió en Francia, también me parece, no está ahí con Dorset, sin embargo, bueno, Kant y Locke. Bueno, entonces se lo diremos a Quiseno la próxima vez que hablemos con él por teléfono, porque normalmente nos comunicamos como una vez al mes. Es el Tratado de Pedagogía de Kant, ¿se llama el libro? Sí. No sé, sí, o se llama Estudios Pedagógicos. No tengo en la cabeza el nombre exacto. No,
Esta es una edición de la Universidad del Rosario que se llama. Ah, ya. Yo tengo una edición franchuta porque para citarlo en la tesis me compré los libros en francés, pero Pero, bueno, la otra la tengo en castellano, así que yo les cuento las dos que tengo y ustedes ven cuál pueden conseguir, o yo voy a ver si puedo encontrar Acabo de alguna en encontrar el... aquí en PDF algo que se llama Sobre Pedagogía, editado por Colección Mínima. Ah, ese está en PDF, sí. Se llama Sobre Pedagogía. Sobre pedagogía, sí. Editorial de la Universidad Nacional de Córdoba. Sí, es que lo que pasa es que no lo puedes título, mandar a todos. Ese es el título que lo tiene. No, yo lo mando, Graciela, no tengo problema. Bueno, vale. Entonces, 14 de abril, queridos. Perfecto. Muy bien. ¿Ya? Bueno. Y ahí veremos qué relación tiene Descartes con Kant y con Condorcet. Bonito. Ajá. Y con Rousseau. Y con Rousseau, todos se juntan, se van juntando dulcemente. Y después veremos a Pestalozzi. Era como por donde habíamos empezado, pero todavía no hemos llegado. Entonces estamos en esto. ¿Ya? No hay afán. Ok. Sí, muy bien. Miren, pobre Rafa, se le cortó la luz, acaba de mandarme un correo. Es que yo entré tarde porque se me fue el internet también. Yo pensé que me... Entonces, hola querida Celia, acaba de regresar la energía eléctrica. Espero que estoy pendiente de la grabación. Miren, pues. Qué lata. Ya. Ok, entonces nos vemos el 15 de abril, queridos. Vale. El 14. Muy buena noche. El 14 de abril, perdón. Ha sido un gusto. Chao, chao. Gracias. Gracias, Araceli. Gracias a todas, a todos. Gracias a todos. Jorge, un abrazo. Un abrazo. Gloria. Un abrazo. Gloria. Chao, Joyce. Chao, Jaime. Gracias. Chao. End.